Correcto, vamos a empezar, vamos a orar, por favor. Vamos a tomar un tiempo para dejar este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, bendito eres tú, Creador del cielo y la tierra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has tenido bien guardarnos en este día. Damos gracias por el tiempo, Señor, que nos has permitido pasar hoy, Señor, sea con calor, con lluvia, con viento, con frío, como sea, Señor, pero damos gracias, Señor. Y gracias porque vamos a estar en este momento reunidos en tu nombre. Trae en este momento, Señor, espíritu de entendimiento, Señor. Abre nuestros corazones, que sean abiertos, Señor, que sean perceptibles a recibir en este momento sabiduría no humana, sino de lo alto, Señor. Esa misma derrama sobre mí en este momento, para que todo lo que abre sea guiado por tu Espíritu, conforme a tu palabra, conforme lo que tus preceptos y ordenanzas, oh Dios, Señor hermoso, y que sea para bendición y edificación de nuestras vidas. Los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén y amén. Ok, hoy vamos a la lección 9 de este discipulado. Y el título de esta lección es Viviendo en Victoria. Y me resulta bastante interesante poder hablar sobre este tema porque todos los que hemos conocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y que lo hemos reconocido hasta toda nuestra vida, desde que llegamos a Él o nos empezamos a congregar o nos empezamos a enseñar, nos hablan de que tenemos victoria en Él y que vivimos en victoria con Él. Y quiero repasar un poquito el tema, si es que ya lo hemos tomado, y como renovar el tema al respecto, o traer un tanto de claridad al respecto. Espero que no más confusión, pero sí claridad. Y recordar que la victoria que tenemos es por lo que hizo única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Yeshua en la cruz del Calvario. No hay de otra manera, no hay otra forma, es por lo que Él hizo. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, para luego levantarse de la tumba, manifestó la victoria sobre el pecado. ¿Y por qué lo manifestó? Porque Él murió sin pecado por los pecadores, ¿no? Y esa victoria la transmitió, la enseñó, la dejó, se la dio, la compartió con sus discípulos. Ellos fueron los primeros que vieron la manifestación de esa victoria de Jesús en la cruz. Ellos fueron testigos presenciales de esto. Ellos comprobaron que todo lo que Jesús había dicho ahora era manifiesto. Ahora, después de que el Señor resucita y asciende a los cielos, nos deja al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, el cual ahora es el que nos llena para llevar una vida en victoria. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y ser llenado del Espíritu Santo es una actitud, es una acción, correctamente ser una acción de diario estar crucificando nuestra carne para darle el control al Espíritu Santo. Recordemos que a diario llevamos esta lucha en la cual es menguar nosotros para que el Señor sea manifestado en nosotros, menos de nosotros, más de Él, de nosotros a través de su Espíritu Santo. Y por eso es que ahora participamos de la victoria de Cristo sobre el pecado, disfrutando el beneficio de que Él lo haya ganado. Recordemos que no es en nuestros méritos, no fue en nuestras fuerzas, no fue porque nosotros hayamos hecho, pretendamos hacer o hayamos dejado de hacer, no, simplemente es por gracia. Él ganó en la cruz del Calvario nuestra salvación y nos la dio en un regalo que nosotros decidimos aceptar o las personas deciden rechazar. No es a la fuerza, no es obligatoriamente, es por decisión de cada uno
de nosotros. Entonces, recordando esto, veamos cómo nuestra condición carnal pelea con nuestra condición espiritual. Literalmente en nosotros hay una guerra, una confrontación entre lo que ahora somos en Dios y que Él nos da y nos manifiesta, contra lo que el enemigo pretende hacernos tropezar. Y voy a poner aquí una connotación importante. Y más que el enemigo, porque el enemigo se aprovecha de nuestras circunstancias, en la mayoría de los casos, porque la mayor lucha que tenemos nosotros es con nosotros mismos en cuanto al pecado. Nuestra decisión de pecar contra no pecar, ¿no? Nuestra decisión de hacer lo bueno y no hacerlo. Dice Romanos 7, 19 al 24. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y este mal viene porque por la caída desde Adán en la creación, que fue cuando entró el pecado en nosotros. Desde ahí viene este mal que busca habitar en nosotros. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Pablo mismo expresa esta lucha que él tenía a diario, que tú y yo compartimos, que es: lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseña cómo el pecado que mora en nosotros, pues nuestra naturaleza pecaminosa, que viene principalmente de nuestros sentidos caídos, nuestros sentidos físicos y nuestros deseos carnales. Recordemos que Romanos también Pablo menciona que Dios entregó al hombre a sus deseos, a sus pasiones y a su mente reprobada, a su mente pecadora, con concupiscencia, ese deseo que tenemos de pecar. Dice Dios: bueno, quieren pecar, pues pero no digan que fui yo el injusto, no digan que yo no les di oportunidad. Ustedes lo hacen porque quieren. Y Pablo amplía esto al expresarnos que el mal que mora en nosotros es el que con el cual de a diario estamos batallando y peleando. Un cristiano carnal siempre está en un estado de tensión, siempre está con la puerta entreabierta, ¿no? Con los deditos en la puerta, así de entre el pecado, no entre el pecado, lo hago, no lo hago. Había un personaje ahí lejano, no me acuerdo quién era, pero decía: lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré. Y es esta parte que nosotros, más bien, cristiano carnal, el hombre carnal, batalla al respecto, que es: lo hago, no lo hago, ¿no? Lo hago, no lo hago. Y es el yo manifestado en nosotros. Es el yo que, a veces el yo que se manifiesta, que pretende ser o ganarle a Dios, ¿no? Que pretende hacer su voluntad antes que la de Dios, que pretende engañar a Dios con sus acciones, ¿no? Olvidando que Dios mira la intención del corazón y Él puede ver lo más profundo de nosotros. Los deseos malignos, los deseos pecaminosos tienen entrada y tratan de dominar nuestro cuerpo, y entonces el espíritu que muere en nosotros, recordemos que en ese cuerpo, este ser tripartita que somos, no puede haber dos gobiernos, no puede haber un acuerdo y de decir: bueno, pues tú gobiernas tu parte, yo gobierno mi parte. No. El Espíritu Santo demanda que sea la totalidad de nuestro ser la que esté gobernada y reinada por nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio por nosotros. Y entonces el pecado, nuestra concupiscencia, busca ensordecer o taparnos los oídos o crear mucho ruido para no aprender y no escuchar al Espíritu Santo, a escuchar la voz de Dios en nosotros, cuando nos dice: eso no, eso no. ¿Cuántas personas? En la semana platicaba con alguien
y, y hablábamos sobre el comportamiento de una hermana de esa persona, ¿no? Y dentro de la historia que platicamos me decía, es que siempre ha sido así, al punto que ahora hace las cosas con tal naturalidad, tal vergüenza y tal descaro, bueno, más bien sin vergüenza y tal descaro, que no tiene conciencia de que está haciendo mal, ¿no? Porque ya es un hábito tan natural en ella, en su naturaleza, que escuchar la voz de Dios en ese aspecto ya está cegada, ¿no? Ya está sorda, ya el ruido que ella escucha es, yo soy así, así me manifiesto, así soy, así me comporto. Y voy a agregar algo que alguien alguna vez decía, ustedes me tienen que amar así, porque si Dios me ama así, me acepta como soy, ustedes también. Y ese pensamiento no es correcto, porque Dios no nos llama a que sigamos siendo como éramos antes, sino nos llama a que crezcamos en la estatura del varón perfecto y que todas esas cosas que traemos del viejo hombre desaparezcan, ya no tengan manifestación. Alguna vez platicábamos, si tú voltearas a ver a tu viejo hombre, ¿habría algo digno de ser salvado de él? No hay nada. Por más que lo busquemos, no hay nada bueno en el viejo hombre que teníamos, porque ese viejo hombre nos llevaba y nos llevó a pecado y nos llevó a estar alejados de Dios y nos llevó a vivir en la maldad y en las consecuencias del pecado. No hay nada. Por eso dice, la palabra de Dios es clara, que una nueva criatura, y no es que no es un sobre este mal lo voy a volver a hacer, no. Dice la palabra que como el alfarero toma la pieza, la destruye por completo y la vuelve a empezar a hacer. Romanos 8, del 5 al 8. Romanos 8, del 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, aunque quisieran no pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esta parte de los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, vuelvo al punto, ¿qué voz escuchas tú? Si escuchas la voz del Espíritu, en las cosas espirituales estaríamos ocupados. Pero si escuchamos la voz de la carne, del pecado, a esto le rendimos tiempo, esfuerzo, dedicación y pensamiento. El cristiano, el hombre espiritual, no es perfecto. Recordemos que aunque seamos hijos de Dios, aunque nos congreguemos, aunque sirvamos, aunque busquemos agradar a Dios, no hemos llegado a ser hombres perfectos. ¿Por qué? Porque diario tenemos esta lucha de crucificar nuestra carne conscientemente para permitir que el Espíritu Santo nos llene. No somos perfectos. A veces lo logramos perfectamente y tenemos muchas victorias, y hay veces que decimos, otra vez volví a cometer este error y caí en esto nuevamente y esto no tenía que hacerlo así. Y yo les diría, es normal en cuanto a nuestra condición humana. De hecho, la palabra de Dios dice claramente, por cuanto todos pecaron. Tú no podrías decir que no eres pecador en cuanto a que nunca hayas pecado. Sí, todos hemos pecado, ¿no? Y nadie puede decir, soy perfecto, no, porque todos ya en alguna ocasión hemos fallado a Dios. Digo, al menos una, pero la realidad es que si podemos ver una película en su vida, pues tendremos ahí un largometraje que pudiéramos ver. Pero lo que sí es que nosotros como hombres espirituales buscamos estar permanentemente en comunión con el Padre. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado tiempo pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y esto es, habéis obedecido de corazones de su voluntad.
Ustedes decidieron ahora obedecer la doctrina que se les había sido entregada, que era a través del Espíritu Santo, y era el Evangelio de salvación por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dice el verso 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos ahora de la justicia. Antes eres esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Y aquí es donde viene la parte importante, la personalidad que ahora tenemos como hijos de Dios y como seguidores y o discípulos de nuestro Señor Jesús. Tener una personalidad como discípulos de Jesús nos permite la posibilidad de la victoria o derrota en nuestra vida, dependiendo de tu identidad, de tu personalidad, de quién eres, de quiénes somos ahora en Él, es que determinamos si la victoria se manifiesta en nosotros o la derrota. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos el entendimiento de la personalidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, su vida derramada en nosotros, es que podemos tener esta manera de vivir a diario. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Y esto hablando de cómo nuestra condición humana nos lleva a ello. Nosotros somos la más alta creación de Dios. Recordemos que en la creación el Padre habló, Yahweh habló y las cosas fueron hechas. Pero con nosotros, cuando fuimos creados, no habló. Dice que Él nos formó y nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos detalló. Para aquellos que les gustan las manualidades, como el caso de mi hermana, por ejemplo, ella entenderá esto. Tener que utilizar las manos para crear algo de donde tú dices, oye, ¿cómo vas a sacar esta figura de ahí, de tal papel o de tal material? Y mi hermana, utilizando sus manos, crea cosas donde no es posible verlo. Y si digo, si en conducción humana lo podemos hacer, ¿cuánto más Dios haría esto y se manifestaría de esta manera? Ahora, hay que reconocer algo. Hay unas armas utilizadas por Satanás, por el diablo, por nuestro adversario, por nuestro enemigo, que son fuertes y poderosas y que debemos entenderlo. Dice 1 Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y quién se manifiesta en el mundo? Las obras del diablo. Y 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Si un cristiano no toma al diablo en serio en cuanto a que tiene y sabemos que tiene un poder, viene a ser como un cristiano, un hijo de Dios necio, cegado en cuanto a la personalidad que ahora tenemos en Cristo. No entiende, no, yo diría, estaría cerrado su pensamiento. Cuando un hijo de Dios sabe y reconoce quién es su adversario, si el diablo, y digo, no lo voy a exaltar, no lo estoy exaltando ni nada, simplemente es un reconocimiento. ¿Tiene poder? Sí tiene poder, ¿no? ¿Hace cosas? Sí hace cosas, ¿no? Dice la palabra que inclusive se viste como ángel de luz para engañar a las personas. Hace milagros también, aunque después se cobra la factura. Pero tiene esta poder y autoridad porque así fue hecho por Dios desde el principio. Entonces, si no tuviera este poder y si no tuviera esta manifestación, esas maquinaciones y estas armas, las cuales se utilizan en nuestra contra, Pedro no diría, sed sobrios y velad. El ser sobrios, o sea, estar atentos y velad, o sea, estar cuidadosos, estar al pendiente, estar atentos, viene de no ser engañados
ni sorprendidos por las maquinaciones del diablo, porque dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y si has visto esas historias, esos videos del comportamiento y la vida de los animales, podrás entender y ver que el león no siempre ataca de frente. El león observa, da vueltas, mira la presa, la mide, y a eso se refiere este pasaje, que como león rugiente anda buscando. Si tú has visto cómo caza un león, te darás cuenta que el león ve el rebaño, voy a poner de antílopes, ¿no? Ve el rebaño y lo va midiendo, va viendo y ataca o al más joven, al más débil, al más viejo o al que se aparta de la manada. No ataca por atacar, busca quién. Y entonces dentro de esta estrategia ruge o persigue la manada para hacerlos correr y ver quién se queda. No ataca más fuerte, ataca al más débil. Y por eso esta indicación de Pedro de ser sobrios y velad, o sea, no seas encontrado débil y seas presa fácil del enemigo. A eso se refiere este pasaje. Tenemos que estar atentos. Si se han dado cuenta, no quiero ser grosero, ¿no? Pero si han visto que hay animales ¿qué palabra le pondré? Bueno, quiero que se entienda el contexto. Que hay animalitos tontos que no son tan hábiles y que se ve en su forma de caminar, animalitos que comúnmente se tropiezan, se golpean con las cosas, no sé, hay cierta bajo nivel, voy a ponerlo así, mental en ellos, que inclusive hay animalitos que son torpes. Ajá, son torpes. Bueno, a esos animalitos son los que son los primeros cazados. Y entonces por eso Pablo dice, estar atentos, o sea, no seas cachado en debilidad y en torpeza, sino sean atentos. Alguien que vela no es solamente el que está despierto de noche, ¿no? El que le roba horas al sueño para estar despierto. El que vela es el que está atento. En la antigüedad, cuando existían los reinos y los castillos y los guardas de las torres, ellos estaban velando. Estaban en la noche despiertos y estaban observando todos los lados. Inclusive alcanzaban a desarrollar cierta habilidad para ver en la oscuridad. Entonces apenas veían a lo lejos, sabían reconocer su entorno, y entonces cuando veían algo que estaba diferente al día anterior o a la noche anterior, daban alarma, porque estaban velando. Cualquier movimiento que alcanzaban a ver en la noche, ellos estaban atentos al respecto. Así es la indicación que Pedro nos deja, estar atentos, que no sean sorprendidos por el adversario, porque reconocemos que el adversario tiene un poder limitado, sí, pero tiene un poder más que el hombre naturalmente puede tener. ¿Ok? Y entonces, si vemos a Romanos 8:3, ¿qué dice? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La lucha que nosotros tenemos a diario viene de esta parte de nuestra carne débil, la cual a través del sacrificio del Señor Jesús en la cruz y a través de su Espíritu nosotros, es que aplica lo que dijo Pablo: cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque entonces es ahí cuando aprendo a depender de Dios. Y la dependencia que tenemos de Dios es que Él condenó ya el pecado en la carne, en nuestro cuerpo físico, ya lo venció el Señor Jesús en la cruz. Entonces, debemos entender que el actuar que tenemos en esta vida está influenciado por cuatro cosas, perdón. La carne, este cuerpo mortal con naturaleza pecaminosa en el cual estamos.
El mundo, esto es el entorno que nos rodea, el cual manifiesta las obras de maldad. El pecado, que es el estado en el cual estamos apartados de Dios y que nos hace cometer acciones las cuales no van conforme a la santidad de Dios. Recordemos que el pecado tiene un antónimo, un contrario, que es la santidad de Dios. La santidad de Dios no recibe pecado, no soporta pecado, no convive con pecado. Y obviamente la parte que inmiscuida en que es el diablo, ¿no? En Juan 16:33 dice: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, hablando el Señor Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo es la humanidad sin salvación. Es donde se produce toda esta manifestación y confusión y conflicto con el pecado. Dice en otro pasaje Pablo: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y ese no somos de este mundo estamos en este mundo pecaminoso, pero nosotros ya no vivimos en pecado. A una pregunta alguna vez, creo que ya les hice ejercicio aquí, dije: ¿cuántos son pecadores? Y muchos levantando la mano decían: no, nosotros ya no somos pecadores de profesión que nos levantemos con la intención de pecar. Pecamos sí, pero no porque sea nuestra intención, ni nuestro trabajo, ni nuestro anhelo, ni nuestra acción diaria anhelante. Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado en lo primero que haces al despertarte es: hoy voy a pecar, ¿no? Y voy a hacer esto. No, la verdad es que hoy lo que buscamos todos es levantarnos y vivir una vida de santidad que agrade a Dios. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El pecar y seguir la dirección malvada o de Satanás es una capacidad humana. Nuestro cuerpo tiende a la maldad. Tú date cuenta alrededor de la gente que te rodea en este mundo. La gente busca hacer el bien o busca hacer el mal. En alguna ocasión, viviendo en Atitalaquia, yo trabajaba en una bodega de gas y me encargaba de ver las rutas y cuidar las pipas que salían a surtir. Y un día me hablan y me dicen: oye, ¿puedes venir a traernos un juego de las llaves? Sí, claro, pero ¿por qué? Es que fíjate que nos acaban de asaltar y se llevaron todo. Y ahí voy con el juego de llaves. Llego al fraccionamiento y les digo: oigan, ¿qué pasó, no? O sea, cuéntame la historia. Y dice: pues mira, entramos al fraccionamiento, llegamos a la avenida intermedia del fraccionamiento y un individuo de la última calle nos hizo señas, nos dimos vuelta, nos llevó a la última calle y dando la vuelta nos detuvo en la primera casa donde están todas deshabitadas. Nos salieron escondidos de varios lugares 4 individuos, nos robaron todo y se brincaron la barda que estaba hacia atrás, hacia el baldío. Y ya fue un tema que estuvimos comentando y comentábamos en ese momento: cómo la gente para la maldad planifica perfectamente las cosas. Planearon: oye, hay que hablarle la pipa, tú aborda en el crucero, lo mandamos a la última calle donde no hay nadie, los asaltamos aquí sin que nadie nos observe, y para huir de ellos nos brincamos la barda y nos adentramos a campo abierto. Y me acuerdo muy bien que en esa ocasión platicamos en la oficina y decíamos: ¿y por qué la gente para cosas buenas no planea así? ¿Por qué para algo bueno ya hay que ayudar a la persona? Ay, no, es que ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le ayudamos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosa buena? No, nos cuesta mucho trabajo pensar, obrar para bien, pero para hacer algo malo, nuestra mente vuela. ¿Por qué? Por lo que dice Pablo: el pecado que mora en nosotros. En 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. En lo cual se agrada Satanás, el diablo, en hacer,
y provocar en nosotros es que tú estés en pecado. Y busca darte más pecado para que sigas atado. ¿Se han dado cuenta cómo la gente en el mundo que tiene un hábito pecaminoso va de mal en peor? Y dice, continuando el texto, dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Aunque estamos en este mundo, aunque estamos en este mundo lleno de pecado, aunque antes pecábamos, Él vino a quebrantar la ley del pecado que moraba en nosotros para ahora tener una nueva vida. Para deshacer las obras del diablo en nosotros. Todas las artimañas, todas las cosas que Él había puesto para tenernos a ti y a mí atados a pecado, Jesús vino a quebrantar eso, a deshacer eso y darnos una nueva vida en Él. Hace muchos años teníamos aquí el testimonio de alguien, de una persona que de joven, adolescente, empezó robando piezas de auto. Creció un poco más y empezó a asaltar a personas en la calle, transeúntes. Pasó un poco más de tiempo y después ya robaba en las tiendas de supermercado, Walmart, todas esas, ya robaba ahí. Después de un tiempo más, empezó a falsificar cheques. Vemos cómo la maldad va de mal en peor, se va agrandando la maldad, y estos son lazos, artimañas que el diablo te pone para tenerte atado. Cuando hay trata de personas, sobre todo de mujeres, ¿qué es lo que hacen? Voy a tratar el punto con cuidado. Las ponen a trabajar en el oficio más viejo del mundo, y después, si se niegan, las empiezan a drogar en pequeñas dosis para estimularlas o desinhibirlas y que puedan hacer la labor en la cual las obligan. Y después las empiezan a hacer adictas a tal punto que a veces, cuando ya no sirven, dejan el oficio que tenían, pero ya se vuelven adictas, y es otra forma de tenerlas amarradas a que van a hacer lo que sea con tal de obtener droga que ellos mismos les venden. Eso es lo que hace el diablo en este mundo con sus artimañas, sus obras de maldad para tenernos atados en pecado. Y Jesús viene a deshacer todas esas obras para darnos su victoria. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, nos hizo participar en su victoria sobre el pecado. La muerte y la resurrección de Jesús, de nuestro Señor, permite que ahora tengamos una vida de justicia en Cristo Jesús. Antes éramos injustos, ahora somos justificados por Él. Sin el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no tendríamos remisión de pecados. No tendríamos perdón de todo lo que hemos hecho. Él tuvo que derramar su sangre, y al derramar su sangre nos limpia y nos da la victoria. Dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y el autor de Hebreos, que muy seguramente haya sido Pablo, se está refiriendo a los rituales de la ley mosaica, en el cual cada pecado implicaba un sacrificio, un derramamiento de sangre. En alguna ocasión lo platicamos aquí en casa. Pecar en el Antiguo Testamento salía caro, porque cada pecado te significaba sacrificar o unas aves, o un corderito, o hasta una res completa, un toro, ¿no? Dependiendo del pecado, tórtolas había. Dependiendo, también había ofrendas de vegetales, pero todo pecado implicaba un animalito sacrificado y que se derramara sangre. El mismo sacerdote cada año tenía que entrar al lugar santísimo y vertir la sangre del cordero que había sido entregado para el pecado de todo el pueblo
y esa sangre era vertida sobre el altar, el arca del pacto, el trono de gracia, sobre ella era vertido, y entonces todo el pecado de un año era cubierto y pagado. Cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y que derramó su sangre, hasta su última gota fue suficiente para el perdón de toda la humanidad, de todos los tiempos, por todos los pecados cometidos y por haber. En alguna ocasión ya hemos platicado de esto, de el descubrimiento del arca del pacto en Jerusalén, y lo descubierto fue que sobre el arca se encontraron una sustancia negra que al llevarla a estudiar resultó ser sangre. Y dentro de esa caverna donde fue encontrada había una grieta, y arriba se entiende que estaba la cruz de nuestro Señor Jesucristo y que la sangre fue derramada y tenía que caer literalmente sobre el altar de bronce. Algunos dirán, ay, es una historia fantástica. No, porque de acuerdo a la ley mosaica tenía que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados y tenía que ser vertida sobre el altar, sobre el arca del pacto. El sacrificio perfecto del Señor Jesús fue no una cuestión espiritual solamente, literalmente fue una cuestión física, que su sangre fue derramada y cayó sobre el altar de ay, se me fue el nombre. Bueno, sobre el arca del pacto. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Morimos al pecado por medio de Jesús. No importa cuánto hagamos nosotros, no importa cuánto queramos hacer, los pecados que hemos cometido no pueden ser lavados por nuestros esfuerzos. Solamente por medio del Señor Jesús es que morimos en la condición de pecado. Primera de Juan 1:7, y este versículo, si a ti no te impacta, yo te diría, reconsidera nuevamente todo y vuélvelo a escucharlo, a leer. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tú y yo hemos sido limpiados de pecado por su sangre. No hay otra cosa, no hay ningún ritual, no hay ningún artilugio, no hay ningún artefacto, ni ninguna cosa creada que nos pueda librar. Es más, Pablo complementa esto y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha podido limpiar de todo pecado. ¿Y cuántas veces nos ha limpiado? Una vez, cuando recibimos a Jesús y reconocimos su obra redentora en la cruz, ahí fuimos limpiados con nuestra sangre. Fuimos completamente, dice, si sus pecados eran como la grana, cual blanca nieve vendrán a ser ahora. Somos limpiados y purificados de una forma que ahora el lino limpio, blanco, resplandeciente es el que ahora vive y por el cual estamos vestidos ahora, y del cual habla en la eternidad, que todas las personas que estaban vestidas de lino fino era porque habían sido purificados y lavados por la sangre de Cristo. Hebreos 9:26: de otra manera te hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí el autor de Hebreos está hablando del sacrificio del Señor en la cruz, que no era necesario. Si hubiera sido por nosotros, hubiera sido necesario que año tras año, desde que se creó el mundo, se seguían haciendo sacrificios de sangre, derramamiento de sangre. Dice, Jesús vino, un solo sacrificio perfecto fue suficiente para quitarnos del medio del pecado. Y aquí es donde viene la victoria que tenemos en él. 1 Corintios 1:7
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos dio la victoria. Él ya ganó lo que teníamos, lo que se tenía que ganar para dárnoslo a nosotros. Y dentro de esa victoria hay dos cosas, las cuales se manifiestan. Es una, la victoria sobre la muerte, que es literalmente el rechazo a la naturaleza que teníamos por la causa del pecado, y la otra, la victoria para vida eterna, la dedicación ahora completa al señorío de nuestro Señor Jesucristo y el buscar la voluntad de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando dice estoy juntamente crucificado, no es estar todo el tiempo ahí clavado, no. Morimos al pecado a través de nuestro Señor Jesucristo para resucitar una nueva vida que ahora es Cristo viviendo en nosotros. Y ahora todo lo que vivimos es por Cristo en nosotros, ya no en nuestras fuerzas, ya no en nuestros méritos, ya no en nuestros deseos, ya no en nuestras pasiones, ya no en nuestra mente renovada, sino ahora en los méritos y la mente de Cristo en nosotros. Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa victoria nos hace vencedores sobre los tres enemigos que nos afectan a todos: la carne, nuestro deseo de pecar; el mundo, el medio que nos rodea; y el diablo, ¿no? Nuestro adversario que busca que sigamos en nuestra naturaleza. Te voy a ejemplificar un caso, cómo esos tres se juntan para provocarnos a nosotros pecar. Supongamos, hagamos un ejercicio, que tras un cuarto, tú tienes necesidad de dinero en este momento, ¿no? Por alguna razón, tú necesitas dinero y no sabes de dónde obtenerlo. Entras a un cuarto y alguien te recibe y te dice: permíteme tantito en lo que voy por algo y te regreso. Y te quedas solo en la habitación. Y sobre la mesa hay un fajo de billetes de 500,000 pesos. Se juntan tres factores. Una, tu deseo, tu necesidad, tu concupiscencia. El pensar: mira, ahí está el dinero. Y nadie te ve. Nadie me vería en nuestro yo. Nadie me vería si lo tomo. Con dos billetitos de 500 libro la necesidad que tengo. Ese sería el medio. El mundo alrededor te puede decir: no hay nadie, nadie te ve, estás a solas, nadie conocería que lo robaste. Y la tercera es el enemigo diciéndote: ándale, róbalo, anímate, mira, estás solo, nadie te va a ver, por una ocasión que lo hagas no pasa nada. Si uno de los tres factores no se conjugan, no están en la ecuación, el pecado sería incompleto. ¿A qué me refiero? Si hubiera los 500,000 pesos ahí, el enemigo te estuviera hablando, pero hubiera personas, no te lo podrías robar. Quitemos de la ecuación ahora que así no haya personas, y el diablo te esté hablando. Si tú dices: no, es que no lo quiero, no lo voy a hacer, tu carne, sometiendo tu carne, no se comete pecado. Y la otra es, si el enemigo no está, a lo mejor no está ahí el dinero, no hay nadie, tú estás pensando en que tienes necesidad, pero no hay nada que te motive a que te empuje a pecar. De esa manera podemos entender un poco más cómo actúa el deseo de pecar. Si tú, la concupiscencia no es pecado. A ver, si tú tienes algún pensamiento de hacer o un pensamiento, no es pecado.
la ejecución es el pecado. Ahora, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado como tú y yo podríamos serlo, pero Él no pecó. Pero Él, voy a ponerlo así, en base a su experiencia, en base a que Él lo vivió, conoce lo que padecemos, y no porque sea Dios, sino porque Él en condición humana tuvo las mismas tentaciones que nosotros, pero Él nunca cedió a ninguna de ellas. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, Jesús no es que haya los 40 días en el desierto haya estado así de como vacaciones, no. Sufrió por esas tentaciones, esa lucha de ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Cuando Satanás le dice, oye, ¿tienes hambre? Pues dile a las piedras que se conviertan. Jesús tenía hambre después de 40 días. Él pudo haber dicho, pues me voy a echar un bolillito, ¿no? Un pedacito de bolillo. No lo hizo. Dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que tú sufres cuando pecas o estás tentado a pecar y todo eso, Jesús lo entiende porque Él lo vivió. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es, somos tentados en lo humano completamente. Y no recibimos algo que no podamos soportar. Se vuelve pesado. ¿Por qué? Pues porque nuestro yo, nuestro deseo, nuestra necesidad de pecado se mueve, ¿no? Por eso es que nos es pesado, pero no es algo que no podamos soportar, porque nos da los medios para salir. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis ¿en qué? En tentación. ¿Quieres que la tentación sea más leve? Sea menos tortuosa, sea menos problemática, te cause menos daño o te estrese menos o no te estrese? Velad y orar, estar atentos y estar en comunión con el Padre. Date cuenta tú, yo sí lo puedo percibir en mí. Yo espero que tú también puedas tener esa conciencia. Cuando mi relación con Dios no está tan firme, yo he notado, y esto a través de los años, que mi tendencia o mi concupiscencia o mi deseo de pecar está más latente que cuando estoy en comunión con el Padre. Cuando estoy en comunión con el Padre, en oración, en meditación, en estudio de su palabra, en toda esa parte devocional que debemos tener a diario, el pecar se vuelve más difícil. El actuar que tenemos es testimonio de lo que somos en Dios y cómo estamos con Él. O al revés, alguien se delata por a lo mejor su manera de hablar. Dices, no, algo, y sin juzgar a nadie, pero yo conozco a alguien que es muy notorio cuando está conectado con Dios y cuando no. ¿Por qué? Porque en sus maneras de hablar lo delata. Entonces, una herramienta que tenemos, una arma poderosa que va en contra de tentación es la oración. La oración afecta a la tentación. Jesús, ¿por qué resistió en el desierto la tentación? ¿Por qué no se la pasó ahí sentado? No, Él se la pasó en comunión con el Padre. Estaba orando en meditación. Jesús se apartaba, dice la palabra, diario y en las mañanas o de noche a estar
en comunión con el Padre, que inclusive les decía a los discípulos, adelántense, ahorita los alcanzo, que no tengan ningún distractor para estar en comunión con el Padre. Malos pensamientos y deseos pueden pasar por la mente de una persona. Eso es tentación. Meditar en esos pensamientos, permitiendo que la mente los considere, ese sí sería pecado. Voy a este punto. Mateo 5, 27, 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. A ver, ¿cómo es esto? Y eso lo inculcaba mucho desde hace mucho tiempo de esta manera. Cuando ministraba liberación, algunas personas me decían, oye, es que ¿cómo le hago para no pecar si viene una mujer despampanante de frente y es inevitable que la vea? Yo decía, mira, si tú la ves de primera y es inevitable verla, no pasa nada, ¿no? El pecado viene, y como lo que dice Mateo, es cuando la mujer pasa de donde tú estás y tú volteas a verla. ¿Para qué volteas a verla? Porque tu mente ya maquinó qué hacer. Tu mente ya está maquinando más cosas. Ya meditaste, no fue un pensamiento, si ese pensamiento ya lo pensaste. En algún congreso de varones, uno de los expositores decía, a ver, no es que llegar a una situación de adulterio y de engaño de tu pareja, cuando ya estás en la cama con otra persona, no es que se te chisporroteó. La realidad es que tú en algún momento visualizaste la posibilidad de tener intimidad con esa persona. Ya lo habías trabajado. Por eso es que cuando llega ese momento, todo se encaminó a ese momento. Y entonces no puedes decir, ay, es que aquí me ganó la tentación. No, tu mente ya había trabajado la posibilidad, ya lo había visualizado. ¿Qué harías si llegara ese momento? Por eso, y en ese congreso nos decían, decisiones sabias. No quieras tomar decisiones cuando ya estás al borde del precipicio. Decisiones sabias son, ni siquiera me acerco al precipicio. No te metas en situaciones en la cual tu mente pueda volar en posibilidades de qué hacer. Obviamente estoy hablando sobre pecado. Otra es huir de las tentaciones. Según Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. ¿Qué es lo que hizo José? José salió huyendo cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir. Y si dice que la mujer se quedó con su ropa en la mano, ¿por qué creen que fue? Porque José tuvo una lucha real con la tentación. Seguramente se dejó abrazar por la mujer y como que la mujer lo abrazaba y él como que, ay, la acaricio o no la acaricio, y por eso José tuvo que salir huyendo. No se puso a platicar con ella, oye, no, pórtate bien, no, pongámonos de acuerdo, no, esto está mal, no. José salió huyendo, no dio posibilidades a ningún diálogo. Y a veces eso es lo que cometemos el error cuando somos tentados. En lugar de seguir huyendo, entramos en una plática de cuates, de amigos, ¿no? No, la tentación no es nuestra amiga. La victoria de nuestro Señor Jesús estuvo en evitar tal confrontación, tal diálogo. Jesús no entró en diálogo con Satanás para decirle, oye, pero pues, dices que del pan, ¿a qué pan te refieres? ¿Un pan de los que ponen en el altar o un pan casero en casa? Jesús no entró en diálogo con Satanás al respecto de negociación. Oye, si te convierto esa piedrita nomás. No, Jesús lo paró en seco y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Huyamos de la tentación.
Debemos seguir la justicia, la fe, el amor y la paz como un estilo de vida, como una acción permanente en la cual debamos de vivir. Pon en cualquier tentación que podamos tener, pongamos esto: justicia, fe, amor y paz. ¿Hacer esto te va a quitar paz? No, no voy a estar tranquilo si lo hago. ¿Es justo lo que hagas? ¿Manifiesta amor hacia los demás? Una infidelidad no le muestra amor a tu esposa o a tu esposo, por ejemplo. Todos pecamos, aún las personas espirituales, pero el Espíritu nos convence de pecado. Y ahí está la gran diferencia. 1 Juan 1, 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y de hecho aquí voy a aprovechar para hacer una corrección que alguien me comentó y le agradezco. El domingo pasado les comenté de si una persona se suicida, si tiene perdón, que podría tener perdón de Dios, ¿no? Y me hicieron la observación de que había quedado muy abierto el tema y que alguien inconverso podría venir y causarle conflicto, decir, me voy a suicidar, ¿no? Pues al fin, Dios me perdona. Bueno, ya salió quien me lo dijo, pero te lo agradezco mucho, hijo. Te amo. Y vino este contexto, que todo pecado para ser perdonado tiene que ser confesado. Alguien que se suicida no podría tener la oportunidad de pedir perdón o de arrepentirse. Entonces, aunque sí la sangre de Cristo ya nos limpia todo pecado, no quiero dejar el concepto en que, entonces si soy hijo de Dios, pues me suicido, y voy al cielo. No. Yo me expresaba en ese momento por alguna circunstancia de opresión mental, que no nos fuera algo inconsciente. Pero bueno, para no entrar en discusiones, y qué bueno que es en esta clase, vamos a quedarnos más con esto. Si no hay perdón, arrepentimiento de pecados, confesión de pecados y arrepentimiento, de aquí claramente lo dice. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, cometí un error en la expresión, en lo que comenté, lo corrijo. Si no hay confesión de pecado, no hay perdón. Ahora, a través de la cruz Dios nos perdona y acepta. Por lo tanto, no hay necesidad de que uno procure mejorar por su cuenta. No importa cuánto nos esforcemos por hacer cosas buenas. El perdón viene de Dios. Él acepta nuestro perdón. El Padre es el que nos recibe. Segundo Timoteo 2, 11 y 12 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Y tenemos que ser conscientes de esto. Si Él ya nos dio la victoria por su muerte y resurrección, vivamos en ello. No tenemos que hacer nada, ¿no? Pero, y si tenemos que padecer por esa fe, reinaremos con Él. Pero, y eso es bien de cuidado, si le negamos, Él también nos negará. Esto es, ¿te avergüenzas de mí? ¿Cómo quieres que te defienda? Y aquí vuelvo a reiterar, nuestra fe en Él
está antes y primero que cualquier cosa. Si el hombre dice, se burla, te señala, no cree, quiere ser prioridad y no hagas esto con Dios y primero, es más, o nos escondemos inclusive de nuestro tiempo devocional porque ¿qué va a decir si me ve orando? ¿Qué van a decir si me ven trayendo mi Biblia? ¿Qué va a ocurrir si me ve que estoy alabando a Dios y levanto mis manos? Eso no importa. El primero, lo que diga el hombre no importa. Lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Eso es lo que debemos que dar prioridad, porque Él ya nos dio la victoria para vivir libres del pecado, libres de condenación, libres de ataduras, libres de las circunstancias de este mundo. Él ya ganó por nosotros. Vivamos en esa victoria que nos regaló al derramar su sangre hermosa en la cruz del Calvario. Hay un himno, un canto, y con esto cierro, de Crystal Lewis, que desde la primera vez que la escuché me gustó mucho. Dice, la belleza de la cruz fue la sangre que Él vertió ahí. Esa es la belleza. La cruz por sí sola sí puede simbolizar el sacrificio de Jesús, pero lo que la hace bella es que derramó su sangre para darnos a ti y a mí su victoria. No hubo gota de su sangre que fue derramada en balde. Toda su sangre fue con un propósito, y es librarnos a ti y a mí de la perdición y compartirnos la victoria que Él nos dio. Somos crucificados con Él en la cruz y resucitamos con Él cuando Él se levantó de los muertos. Y ahora nuestro vivir es Cristo. Vamos a orar. Señor hermoso, Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por derramar tu sangre para romper toda maquinación, destruir toda obra del maligno sobre nuestras vidas, toda obra de pecado sobre nuestras vidas, porque nos das también las herramientas, el poder, la autoridad, la identidad de ser tus hijos, y entonces entender que ya no estamos sujetos a caer en la tentación ni a vivir en pecado, sino ahora vivir en tu sangre, en tu vida derramada en la cruz del Calvario, Señor, a través de esa sangre que derramaste para limpiarnos de todo pecado. Señor, enséñanos a vivir a través de tu Espíritu Santo día tras día en victoria. Señor, ya no somos esclavos del pecado, sino somos siervos de justicia. Señor, ayúdanos a vivir día tras día en esa identidad. Somos tus hijos, Padre. Somos discípulos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Que nos comportemos y vivamos como tales. Sí, Señor, podemos ser humanos, seguir cometiendo errores, seguir pecando, Señor, no premeditadamente, sino ni por estilo de vida, Señor, sino por nuestra condición humana, que a veces nuestra carne nos pueda ganar. Pero gracias porque tú entiendes nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras confrontaciones, nuestras indecisiones, nuestros pensamientos, y nos guías a levantarnos y a ser más que vencedores en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a día tras día mostrar tu victoria en nuestras vidas y reflejarla al mundo. Fortalécenos, y gracias por tu Espíritu Santo, que no nos deja y nos guía a toda verdad. En Cristo Jesús, tu Hijo, Padre, te damos gracias por todo esto. Amén y amén.